¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. La planchada en el hospital de Mérida. Me llamo Valeria Ramos. Soy campista en Yucatán. No soy de aquí, llegué hace unos meses buscando desconexión y la encontré, a un precio que aún estoy pagando. Trabajo como enfermera en el Hospital General de Mérida, cubriendo turnos nocturnos, esos que nadie quiere. Al principio, todo era nuevo, la gente, el calor, las historias. Y vaya que Mérida tiene historias. Una de las primeras cosas que me contaron, casi como una advertencia susurrada al oído, fue la leyenda de la planchada. Al principio, la descarté como una más de las tantas leyendas urbanas que florecen en los hospitales. Pero con el tiempo, la leyenda se fue colando entre mis noches, como un fantasma más del edificio. La historia, como seguramente ya la conocen, habla de una enfermera, llamada Elvira, impecable en su uniforme almidonado, siempre lista para ayudar, siempre con una sonrisa. Se enamoró de un médico, que la engañó y la abandonó, dejándola con el corazón roto. Elvira, dicen, murió de pena, pero su espíritu quedó atrapado en el hospital, cuidando a los enfermos, especialmente a los más necesitados. Al principio, como dije, no le di importancia. Pero luego empezaron las coincidencias, o al menos, lo que yo interpretaba como coincidencias. Pacientes que aseguraban haber visto a una enfermera en un uniforme antiguo, blanco y perfecto, que los atendía en la noche y desaparecía sin dejar rastro. Compañeros que juraban haber sentido una presencia, un olor a almidón, en ciertas áreas del hospital. Yo nunca vi nada. Pero sí empecé a sentir algo. Una sensación extraña, sobre todo en las noches más tranquilas, cuando el silencio se hacía denso y pesado. Una sensación de no estar sola, de ser observada. Y un olor, sí, un ligero olor a almidón, a ropa recién planchada, que aparecía y desaparecía sin explicación. Una noche, particularmente tranquila, estaba en la sala de descanso, tomando un café para mantenerme despierta. Era alrededor de las 3 de la mañana, la hora en que, según dicen, las energías están más bajas y las cosas extrañas suceden con más facilidad. Estaba sola, la única persona despierta en todo el piso. De repente, escuché un ruido. Un ruido suave, como un roce de tela, que venía del pasillo. Al principio, pensé que era uno de los guardias haciendo su ronda, pero el ruido no se detuvo. Se hizo más fuerte, más definido, como si alguien estuviera caminando lentamente por el pasillo, arrastrando los pies. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza, y me asomé al pasillo. Estaba oscuro, solo iluminado por las luces tenues de emergencia. No vi nada. Pero el ruido seguía ahí, ahora más cerca, casi frente a la sala de descanso. Respiré hondo y salí al pasillo. Caminé lentamente, con cuidado de no hacer ruido, tratando de identificar la fuente del sonido. Y entonces, lo vi. No era una figura clara, ni una aparición fantasmal. Era más bien una sombra, una silueta difusa, que se movía al final del pasillo. Una silueta que parecía tener la forma de una mujer, vestida con un uniforme blanco, impecable. Me quedé paralizada, sin poder moverme, sin poder hablar.
La sombra se movió lentamente hacia mí, acercándose cada vez más. Y entonces, sentí el olor. El olor a almidón, a ropa recién planchada, que me invadió por completo. La sombra se detuvo a unos metros de mí. No podía ver su rostro, solo la silueta de su cuerpo, el contorno de su uniforme. Y entonces, escuché un susurro. Un susurro suave, casi inaudible, que parecía venir de la nada. «Ayuda», dijo el susurro. «Ayuda». Me quedé sin aliento. No sabía qué hacer, no sabía qué decir. Tenía miedo, mucho miedo. Pero también sentí algo más. Compasión. La sombra, la figura, lo que fuera que estuviera frente a mí, parecía estar sufriendo. «¿Quién eres?», pregunté, con la voz temblorosa. «¿Qué necesitas?». La sombra no respondió. Solo repitió el susurro, una y otra vez. «Ayuda. Ayuda». Me acerqué un poco más, con cuidado. «Puedo ayudarte», dije. «Soy enfermera». «¿Qué te duele?». La sombra se movió ligeramente, como si estuviera tratando de alcanzarme. Y entonces, sentí un contacto. Un contacto frío, ligero, como una brisa helada que me rozó la mano. Me estremecí. Retrocedí un paso, asustada. La sombra se desvaneció. Desapareció por completo, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé sola en el pasillo, temblando de miedo. El olor a almidón se había ido. El silencio había regresado. Regresé a la sala de descanso, me senté en la silla y traté de calmarme. No podía creer lo que acababa de ver, lo que acababa de sentir. ¿Había sido real? ¿O solo una alucinación, producto del cansancio y el estrés? No lo sé. Todavía no lo sé. Pero desde esa noche, las cosas cambiaron. Empecé a prestar más atención a las historias de la planchada. Empecé a investigar, a hablar con los pacientes, con los compañeros, a buscar información en los archivos del hospital. Y descubrí cosas. Descubrí que la leyenda de Elvira era más que un simple cuento. Descubrí que había registros de una enfermera con ese nombre, que había trabajado en el hospital hace muchos años, y que había muerto en circunstancias trágicas. Descubrí que muchos pacientes, a lo largo de los años, habían reportado encuentros con una enfermera fantasma, vestida con un uniforme blanco, que los cuidaba en la noche. Descubrí que algunos incluso habían mejorado milagrosamente después de ser atendidos por ella. No sé si la planchada existe realmente. No sé si lo que vi esa noche fue un fantasma, una alucinación o simplemente un truco de mi mente. Pero sí sé que algo extraño está pasando en ese hospital. Algo que no tiene explicación lógica. Y sí sé que desde esa noche siento una responsabilidad. Una obligación de ayudar, de cuidar a los enfermos, de hacer mi trabajo lo mejor que pueda. Como si estuviera tratando de honrar la memoria de Elvira, de la enfermera fantasma que sigue rondando por los pasillos del hospital. Sigo trabajando en el Hospital General de Mérida. Sigo cubriendo turnos nocturnos. Y sigo sintiendo esa presencia, ese olor a almidón en las noches más tranquilas. A veces, incluso creo escuchar el susurro. «Ayuda. Ayuda». Y yo sigo respondiendo. Aunque no sepa a quién, ni cómo. Una noche, atendiendo a un paciente anciano con neumonía, el señor deliraba un poco por la fiebre. En un momento de lucidez me miró fijamente y me dijo: «Ella te eligió, jovencita. Cuídalos bien, como ella lo hacía». No supe qué responder, solo asentí y revisé su historial. Otra noche, una señora mayor, con problemas cardíacos, me tomó la mano y me dijo: «Gracias, Elvira. Siempre tan atenta». Le corregí, diciéndole que mi nombre era Valeria, pero ella insistió en que era Elvira, su ángel de la guarda. Estos incidentes, aunque aislados, me hacen pensar. Me hacen dudar de mi propia cordura. ¿Estoy realmente viendo cosas? ¿O es que la planchada, de alguna manera,
se está manifestando a través de mí? No tengo respuestas. Solo preguntas. Y una sensación persistente de que mi vida en Mérida está conectada, de alguna manera, con la leyenda de la planchada. He intentado hablar con mis compañeros sobre esto, pero la mayoría me mira con escepticismo. Algunos me tachan de loca, otros simplemente evitan el tema. Solo unos pocos, los más antiguos, los que han trabajado en el hospital durante muchos años, parecen entenderme. Uno de ellos, un enfermero jubilado llamado Don Manuel, me contó historias aún más extrañas. Me habló de pacientes que habían estado al borde de la muerte y que se habían recuperado inexplicablemente después de ser visitados por la planchada. Me habló de milagros, de curaciones imposibles, de intervenciones divinas. Don Manuel me advirtió que tuviera cuidado. Me dijo que la planchada no era un espíritu benigno, que podía ser peligrosa, que podía manipular a las personas para lograr sus propios fines. Me aconsejó que no me involucrara demasiado, que no tratara de contactarla, que la dejara en paz. Pero no puedo dejarla en paz. Algo me atrae hacia ella, algo me impulsa a seguir investigando, a seguir buscando respuestas. Siento que mi destino está ligado al suyo, que mi vida en Mérida tiene un propósito, una misión que cumplir. Y aunque tengo miedo, aunque sé que podría estar metiéndome en problemas, no puedo evitarlo. Tengo que saber la verdad. Tengo que descubrir quién era realmente Elvira, qué le pasó, por qué su espíritu sigue atrapado en el hospital. Así que sigo trabajando, sigo investigando, sigo escuchando las historias de la planchada. Y sigo esperando. Esperando a que la sombra regrese, a que el susurro se haga más claro, a que la verdad se revele. Mientras tanto, sigo cuidando a los enfermos, sigo haciendo mi trabajo lo mejor que puedo. Y sigo sintiendo esa presencia, ese olor a almidón en las noches más tranquilas. La planchada. Un fantasma, una leyenda, una historia. O tal vez, algo más. Algo que aún no entiendo, pero que siento que está ahí, presente, influyendo en mi vida, guiando mis pasos. Y yo, Valeria Ramos, campista en Yucatán, sigo esperando a descubrir la verdad. El hospital, con sus luces parpadeantes y largos pasillos, se ha convertido en mi hogar, mi lugar de trabajo y también mi misterio. Cada noche, al enfundarme en mi uniforme, siento una mezcla de temor y anticipación. ¿Será esta la noche en que finalmente comprenda el enigma de la planchada? Los rostros cansados de los pacientes, las conversaciones susurradas entre el personal, el eco de los pasos en la madrugada, todo contribuye a una atmósfera cargada de incertidumbre. Y en medio de todo esto, yo, una simple enfermera, me encuentro atrapada en una red de sucesos inexplicables. Quizás nunca llegue a desentrañar el misterio de la planchada. Quizás su historia quede relegada al ámbito de las leyendas urbanas, un simple cuento para asustar a los novatos. Pero para mí, Valeria Ramos, la leyenda se ha convertido en una realidad palpable, una presencia constante que me acompaña en cada turno, en cada noche en el Hospital General de Mérida. Y mientras tanto, sigo esperando. El agua helada me caló hasta los huesos en segundos. No era la frescura revitalizante de un chapuzón matutino, sino una tortura lenta, un entumecimiento que ascendía por mis extremidades como si la misma muerte me reclamara por partes. Sentí el río revolverse a mi alrededor, la corriente implacable tirando de mi ropa, intentando arrastrarme hacia la profundidad insondable. El olor a tierra mojada, a vegetación podrida y a cieno invadía mis fosas nasales, un aroma acre y nauseabundo que se mezclaba con el sabor metálico de la sangre que corría por mi labio roto. Cada brazada era una agonía. Los músculos de mis hombros y espalda gritaban, protestando por el esfuerzo brutal. El aire, frío y húmedo, quemaba al entrar en mis pulmones. Tosí, expulsando un chorro de agua turbia que me supo a barro y desesperación. A lo lejos, la orilla se veía cada vez más distante, una línea borrosa en la penumbra. Dudé. ¿Tenía sentido seguir luchando? El cansancio me pesaba como una losa.
Era tan fácil dejarse llevar, rendirse a la corriente, al abrazo frío del río. Pero entonces, una imagen fugaz cruzó mi mente, la cara de mi hija, su sonrisa radiante. Ese recuerdo, como un rescoldo en la noche, encendió una chispa de determinación. No podía rendirme. No debía. Con renovado esfuerzo, continué nadando, cada movimiento lento y doloroso. Sentía las piedras del lecho del río arañando mis rodillas, el fango blando y resbaladizo entre mis dedos. El sonido del agua golpeando contra mis oídos era ensordecedor, un rugido constante que me aislaba del mundo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mis manos tocaron la orilla. La tierra, empapada y fría, se aferró a mis dedos como una súplica. Me arrastré fuera del agua, jadeando y temblando incontrolablemente. Caí sobre la hierba, boca abajo, exhausto. La tierra olía a humedad y a vida. Sentía el frío calando profundamente en mis huesos, pero también una leve sensación de alivio, de haber escapado por poco a las garras de la muerte. Me quedé allí, inmóvil, durante un tiempo indefinido, escuchando el sonido del río, el canto lejano de algún pájaro nocturno, el latido errático de mi propio corazón. Poco a poco, el temblor fue amainando, la respiración volviéndose más regular. Me incorporé lentamente, sintiendo cada músculo dolorido, cada hueso magullado. Mi ropa, empapada y pegajosa, pesaba 1 tonelada. La noche era oscura y silenciosa. No sabía dónde estaba, ni qué hora era. Solo sabía que estaba vivo. Y que tenía que seguir adelante. Comencé a caminar, tambaleándome, en dirección a la luz tenue que vislumbraba a lo lejos. Cada paso era una prueba de voluntad, un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo todo. El camino era pedregoso y lleno de obstáculos. Tropecé varias veces, cayendo sobre mis rodillas, pero siempre me levantaba, impulsado por una fuerza que no sabía que poseía. El olor a humo de leña llegó a mis fosas nasales, indicando que me acercaba a alguna forma de civilización. El corazón me latió con más fuerza, la esperanza renaciendo como una llama vacilante. Finalmente, llegué a una pequeña aldea, un puñado de casas de piedra iluminadas por la luz parpadeante de las lámparas. Los perros ladraron al verme, pero luego se callaron, reconociendo quizás la desesperación en mis ojos. Llamé a la puerta de la primera casa, temblando de frío y agotamiento. Una mujer mayor, con el rostro marcado por la vida y los ojos llenos de bondad, me abrió la puerta. Su mirada recorrió mi figura maltrecha, desde la cabeza cubierta de barro hasta los pies descalzos y ensangrentados. No dijo nada, pero me hizo pasar, ofreciéndome una silla junto al fuego crepitante. El calor de las llamas me reconfortó al instante, disipando parte del frío que me atenazaba. La mujer me ofreció una taza de té caliente y un trozo de pan. Lo acepté con gratitud, sintiendo las lágrimas asomar a mis ojos. Mientras bebía el té, en silencio, la mujer me observaba con una mezcla de curiosidad y compasión. No me preguntó nada, esperando quizás que yo mismo le contara mi historia. Pero yo no estaba listo para hablar. Las palabras se atascaban en mi garganta, bloqueadas por el horror de lo vivido. Necesitaba tiempo para procesar lo sucedido, para encontrar sentido a la pesadilla de la que había escapado. Me limité a agradecerle su amabilidad con un gesto de cabeza. Ella respondió con una sonrisa comprensiva, indicándome una cama en una habitación contigua. Me desplomé sobre el colchón, sintiendo el cansancio apoderarse de mí. Cerré los ojos, pero las imágenes del río, la corriente implacable, el rostro de mi hija, seguían persiguiéndome. Sabía que la noche sería larga y difícil, que el sueño no llegaría fácilmente. Pero estaba vivo. Y eso, por el momento, era suficiente. A la mañana siguiente, me desperté con el cuerpo dolorido y la mente confusa. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la habitación sencilla y limpia. El olor a café recién hecho flotaba en el aire. La mujer me esperaba en la cocina, con una sonrisa amable.
Me ofreció el desayuno y ropa limpia. Acepté su generosidad con gratitud. Después de desayunar, me senté con ella junto al fuego. Esta vez, me sentí capaz de hablar. Le conté mi historia, desde el principio hasta el final, omitiendo algunos detalles demasiado dolorosos. Ella escuchó en silencio, sin interrumpirme, con los ojos llenos de comprensión. Cuando terminé, me tomó la mano y me dijo, has pasado por mucho. Pero estás vivo. Y eso es lo que importa. Sus palabras me reconfortaron. Sentí que una carga pesada se desprendía de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. La mujer me ayudó a ponerme en contacto con las autoridades. Les expliqué lo sucedido, proporcionándoles todos los detalles que recordaba. Prometieron investigar. Después de pasar unos días en la aldea, recuperándome del trauma, me sentí listo para volver a